Página 22. La virtud del egoísmo, por Ayn Rand. Capítulo 1. La ética objetivista. 1.5. Racionalidad, productividad, orgullo. Para la ética objetivista, la vida humana es el patrón de valor, y la vida, el propósito ético de cada individuo. En este contexto, la diferencia entre norma y propósito es la siguiente: una norma es un principio abstracto que sirve como medida o regla para guiar al hombre en sus elecciones en pos de un propósito concreto, específico. Lo que se requiere para la supervivencia del hombre en cuanto hombre es un principio abstracto aplicable a cada hombre individualmente. La misión de aplicar este principio a un propósito concreto, específico, el propósito de vivir la vida adecuada a un ser racional, pertenece a cada hombre individual, y la vida que ha de vivir es la suya. El ser humano debe elegir sus acciones, valores y metas de acuerdo con la norma de lo que es apropiado para el hombre, a los efectos de alcanzar, sustentar, cumplir y gozar ese valor supremo, ese fin en sí mismo que es su propia vida. El valor es aquello por lo cual uno actúa, para obtenerlo o conservarlo. La virtud reside en la acción por la cual uno obtiene o conserva. Los tres valores cardinales de la ética objetivista, que, en su conjunto, son el medio para realizar el valor supremo de una persona, es decir, su propia vida, y al mismo tiempo su realización, son, razón, propósito, autoestima, con sus tres virtudes correspondientes, racionalidad, productividad, orgullo. El trabajo productivo es el propósito fundamental de la vida de un hombre racional, el valor central que integra y determina la jerarquía de todos sus valores. La razón es la fuente, la precondición de su trabajo productivo. El orgullo es el resultado. La racionalidad es la virtud básica del hombre, la fuente de sus demás virtudes. El vicio básico, el origen de todos sus males, es el acto de desenfocar su mente, la suspensión de su conciencia, lo cual no equivale a cegarse sino a negarse a ver, ni a ignorar sino a negarse a saber. La irracionalidad es el rechazo del medio fundamental de supervivencia del hombre y, en consecuencia, implica condenarse a un curso de ciega destrucción. Aquello que está en contra de la mente está en contra de la vida. La virtud de la racionalidad es el reconocimiento y la aceptación de la razón como la única fuente de conocimientos que un hombre puede poseer, su único juez de valores y la única guía para sus acciones. Significa el compromiso total de mantenerse en un estado de atención consciente y plena, con una concentración mental absoluta en toda circunstancia, en todas las elecciones, en todas las horas de vigilia. El compromiso de lograr la más completa percepción de la realidad al alcance de cada persona, y una constante y activa expansión de la percepción personal, es decir, del conocimiento personal. El compromiso de aceptar la realidad de la propia existencia, o sea, el principio de que todas las metas, valores y acciones de una persona tienen lugar en la realidad y que, por consiguiente, no hay valor o consideración alguna que deba situarse por encima de su propia percepción de la realidad. El compromiso de aceptar el principio de que todas las convicciones personales, valores, metas, deseos y acciones deben estar basados en un proceso de pensamiento, haber sido derivados, elegidos y validados a través de él, un proceso de pensamiento tan preciso y escrupuloso, dirigido por una aplicación de la lógica tan absolutamente estricta como la propia capacidad lo permita. TV escribe. Todos pensamos, porque las acciones, por mínimas que sean, van precedidas de un pensamiento. No hay nadie que piense por uno, ni siquiera hay alguien que tenga el poder de apoderarse de nuestros procesos mentales, y ocurre que es uno quien concede a los demás el poder para regir nuestras elecciones, o condicionarlas en un intercambio sucio y lleno de perversión, de corrupción, relación de maestro y discípulo. De este modo, nadie puede adiestrarnos ni moldearnos para que pensemos según sus enseñanzas o experiencias. Siempre hay gente que asume el rol de maestro, de guía, de coach y presume que tiene mejores puntos de vista. Mas, la racionalidad, es algo personal.
Ayn Rand escribe. Significa aceptar la responsabilidad personal de realizar los propios juicios y de vivir de acuerdo con la elaboración de la propia mente, la virtud de la independencia. Significa que nunca se sacrificarán las convicciones personales por las opiniones o deseos de los otros, la virtud de la integridad, que jamás se intentará falsear la realidad de manera alguna, la virtud de la honestidad, y que nunca se buscará o concederá lo no ganado o lo inmerecido, ni en materia ni en espíritu, la virtud de la justicia. Significa que nunca se deben desear efectos sin causas, y que jamás hay que dar origen a una causa sin asumir plena responsabilidad por sus efectos, que nunca se debe actuar como un zombi, es decir, sin conocer los propios propósitos y motivos, que nunca hay que tomar una decisión, formarse una convicción o buscar un valor fuera de contexto, es decir, separado o contrario al conjunto integrado de nuestros conocimientos y, por sobre todo, que jamás hay que intentar evadirse por medio de contradicciones. Significa rechazar toda forma de misticismo, o sea, toda pretensión en favor de una fuente de conocimiento más allá de lo natural, indefinible, irracional, que no se pueda percibir por los sentidos. TV escribe. Aceptar una realidad que está fuera del alcance del pensamiento o de pruebas o evidencias, es entregarse a un torbellino de falacias. Por eso, el misticismo, la espiritualidad viene a ser un recurso desesperado. Todo aquel que hable de misticismo, de espiritualidad y no presente evidencias, cae en la categoría de iluso, de farsante. Sus ideas pueden ser bellas y muy lindas, pero si carecen de practicidad, solo son verborrea. Ayn Rand escribe. Significa estar comprometido con la razón, no en momentos esporádicos, o solo en ciertas cuestiones, o en emergencias especiales, sino como una forma de vivir permanente. La virtud de la productividad es el reconocimiento de que el trabajo productivo es el proceso mediante el cual la mente del hombre sustenta su vida, el proceso que lo libera de la necesidad de ajustarse al entorno, como hacen los animales, y que le da el poder de ajustar el entorno a sus necesidades. El trabajo productivo es el camino para los logros ilimitados del hombre, y reclama los más elevados atributos de su carácter, su habilidad creativa, su ambición, su autoafirmación, su negativa a aceptar la responsabilidad por desastres que no provocó, su dedicación a la meta para rediseñar la tierra a imagen de sus valores. El trabajo productivo no significa la realización no deliberada de movimientos en alguna tarea, sino la prosecución de una carrera productiva, elegida conscientemente en cualquier línea del esfuerzo racional, grande o modesta, y en cualquier nivel de habilidad. Lo significativo aquí no es el grado de habilidad de un hombre, ni la importancia de su labor, sino el aprovechamiento de su mente en su máxima capacidad posible. Orgullo es el reconocimiento del hecho de que uno es su mayor valor y que, como todos los valores del hombre, debe ser ganado, que de todos los logros alcanzables, el que hace posible a todos los demás es la creación de nuestro propio carácter. Nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras emociones son producto de las premisas sostenidas por nuestra mente de que así como un hombre debe producir los valores físicos que necesita para mantener su vida, también debe adquirir los valores de carácter que hacen que su vida valga la pena. Así como el hombre es un ser que genera su riqueza, también es un ser que genera su alma, la rebelión de Atlas. La virtud del orgullo puede describirse mejor con el término ambición moral, que significa que uno ha de ganarse el derecho de considerarse a sí mismo como el valor máximo, al lograr la propia perfección moral. Esta se alcanza cuando no se acepta jamás ningún código de virtudes irracionales imposibles de practicar y nunca se deja de poner en práctica las virtudes que uno conoce como racionales. Cuando nunca se acepta la culpa inmerecida y no se merece culpa alguna, o, si se ha merecido, no dejando que ésta quede sin corregir, no resignándose nunca a aceptar pasivamente las fallas en el carácter personal y no permitiendo jamás que un interés, deseo, miedo o humor momentáneo esté por encima de la realidad de la autoestima. Y, por sobre todas las cosas, significa rehusar desempeñar el rol de animal sacrificable, es decir, rechazar cualquier doctrina que predique la autoinmolación como virtud o deber moral.
TV escribe. Hay personajes que asumen el rol de guía, de coach, de maestro para otros. Suponen que los demás son tan ingenuos que se van a lastimar debido a actos irracionales, y no saben cómo prevenir o deducir qué es lo que va a sucederles. Podemos ver que hay personajes que suponen que su nivel intelectual o espiritual está en un nivel por encima de la razón ajena. Se miran entonces impulsados a dar cátedras o dirección ejecutiva a los demás, para que no vivan como animales despistados. Cuando veo que andas despistado, errando, llego a ti y te pongo normas, reglas de comportamiento, porque considero que eres un ignorante, un imberbe. Y un poco más, te puedo convencer para que hagas yoga o meditación antes de dormir o al despertar. Tú no sabes, no eres capaz de razonar. Imbécil. Cuando el maestro observa que las cosas no se van dando según sus planes, entonces reclama atención, y convoca a una reunión para reafirmar sus convicciones a los demás, quiere darles coaching. Trabajé en una empresa, donde el gerente general, cuando sentía que algo no funcionaba según sus apreciaciones de mejora, convocaba a reunión virtual y ahí, daba sus arengas acerca de cómo proceder ante situaciones de riesgo, lo que tenía que hacerse para enderezar el barco. De una manera cómica, pretendía ser el sacerdote que en el púlpito mostraba la línea de la moralidad. Pero, ¿quién en su sano juicio sigue las recomendaciones de un sacerdote? A estas alturas de la civilización, sus sandeces ya no perturban a nadie. La moralidad, la ética, es una forma de proceder individual, no puede transferirse como algo tajante y de igual medida para todos. Cada individuo se rige por lo que le concierne y conviene. El barco de ese gerente, se hundía, y jamás se enderezó, al grado que vinieron los sicarios de los inversionistas y le cortaron la cabeza, por mentecato, que, en vez de producir y velar por un ambiente de productividad, se puso a dar clases de coaching, como si esa basura le interesara a todos. Un líder gerencial no está para dar conferencias de autoayuda o motivación. Está para mandar a hacer lo que debe hacerse, y si no se hace, cortar cabezas sin misericordia. La gente sigue las órdenes, en forma aparente, y allá, en lo recóndito de su realidad, hace lo que se le antoja. Y esto sucede, porque cada humano, siempre hace lo que le conviene y lo que le gusta, a veces lo pospone. A nivel de entendimiento, la tiranía no funciona. El código moral y de valores, no puede ser impuesto a través del amor y de las caricias, se requiere de una imposición a través del miedo y de los azotes. Y a quien no le gusten los azotes, que se largue de inmediato de ese lugar en donde no encaja, o que se quede a sobrevivir en un ambiente asqueroso, lleno de corrupción. De cualquier manera, a donde uno vaya, siempre habrá imbéciles, gente brillante y gerentes que ocupan con urgencia justificar su trabajo de excremento. Los valores, los principios, son algo que uno se forja gracias a que piensa, y para pensar, no hay impedimentos. Para accionar, eso ya demanda un nivel de coraje mayor, algo real, con efectos, con consecuencias. Ayn Rand habla de razón, de productividad y orgullo. Y es que la razón, no está para supeditarse a nadie o entregar el pensamiento a la dirección ajena, lo que deriva en vivir como mascota. Y es claro, para vivir en decoro, se requiere decisión, y ser productivo, y sentir por eso orgullo. Puede verse el orgullo como una demostración de egoísmo. No podría sentirme orgulloso al saber que lo que hago o lo que soy, se lo debo a otros. Uno pretende ser hombre, por cuenta propia, no tener las cosas a través del filtro de las dádivas. Deberle el éxito a factores externos, y gozarse en ello, es menospreciar a las neuronas. Página 26.